Hola, buenos días chicos. Mi nombre es Jesús Alfaro Saldaña y voy a ser su docente de la materia de Historia de México 1. Y como primer tema vamos a ver un tema muy importante que se llama A 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, 1521-2021, precisamente por la importancia que tiene este tema, ya que se cumplen en el próximo agosto 500 años de la conquista de México Tenochtitlan. En este tema tenemos que tener el compromiso y entender que necesitamos crear identidad histórica de México, que es muy importante que ustedes conozcan sus raíces, su pasado, y tener la conciencia histórica, formar en ustedes esa conciencia histórica de amor a la patria, de amor a esta sociedad que nos compone, a todas las tradiciones, a la cultura, a la historia, al patrimonio, a las costumbres, etc. Y bien, para empezar en este primer tema es importante entender los antecedentes de la conquista de México Tenochtitlan, y para ello tenemos que Cristóbal Colón, recuerden ustedes, descubre el continente americano, aunque él no supo en vida que había descubierto un nuevo continente. Lo descubre el 12 de octubre de 1592. En realidad fue Rodrigo de Triana el que da el grito en la madrugada de ese 12 de octubre de que descubre parte del archipiélago de las costas de las islas que componen Santo Domingo, etc. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto, porque pasan bastantes años después para que un ejército español arribe a las costas de México. Y es muy importante que lo tengan en cuenta porque Cristóbal Colón estaba tratando de descubrir una ruta a las Indias. Sin embargo, la corona española, después de que sus viajes se efectúan y de que muere Cristóbal Colón, entiende perfectamente lo que significa ese nuevo territorio en cuestiones geográficas, en cuestiones de riquezas naturales, en población, en cultura, en idioma, en costumbres, en religión. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esta figura de Cristóbal Colón, pero no nos detengamos mucho en ello. Es importante entender que en 1519 Hernán Cortés arriba a Cozumel, a las costas de Cozumel, en febrero, para así ir conquistando o aliándose con los pueblos indígenas y así caminar o llegar hasta el puerto o a Veracruz y formar ahí la Villa Rica de la Veracruz, el primer ayuntamiento, ya con un entendimiento mayúsculo de lo que es entender el proceso de conquista militar, espiritual, costumbres, político, económico. Es importante que él encuentra una lengua que es la Malitzin, que aquí está a la par de Hernán Cortés, la Malinche, esta figura de esta mujer que es traductora de la lengua maya al náhuatl y del náhuatl al español. Es una mujer políglota muy importante en las relaciones que tiene con los grandes señores y con la clase dirigente de los pueblos indígenas. Poco a poco él va llegando y Moctezuma se entera de su llegada y le va a dar unos regalos. Y cuando le da esos regalos, él lo quiere alejar. Primero creen que es un dios, pero después lo quieren alejar de que llegue a la ciudad de México, Tenochtitlan. Sin embargo, es más la avaricia y el ímpetu conquistador de Hernán Cortés y de sus soldados que van sobre la ciudad. Es muy importante entender que Moctezuma muere porque su pueblo lo cree que es alguien que ha traicionado a la cultura mexica, y lo apedrean siendo cautivo de Hernán Cortés, y después sube Cuitláhuac de efímera memoria porque lo ataca una pandemia. Ahora que estamos con la pandemia del coronavirus, los indígenas, las mayores muertes fueron por una pandemia. Finalmente llega Cuauhtémoc, y cuando Cuauhtémoc intenta organizar las cosas, es apresado un 13 de agosto de 1521 y ahí termina el Imperio Mexica, acaba la cultura mexica y empieza la transformación final. Es muy importante entender esta identidad que es muy vasta, entenderla cómo va conformándose con los tributos, etcétera, y cómo van formándose las encomiendas de los soldados.